El momento en que don Ricardo Morales dijo que todo este proyecto avanzaría el doble de rápido si Javier estuviera a cargo, la sala de conferencias quedó en silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler. Yo estaba sentado al final de esa larga mesa, el único tipo del lado de la construcción en una sala llena de trajeados, y todas las cabezas se volvieron hacia mí como si fuera alguna atracción de feria. Fingieron que era solo un comentario casual. No lo era. Fue un disparo con precisión quirúrgica. Soy Carlos Soto, tengo 47 años, y la gente me llama El Muro. Llevo en gestión de la construcción más de 20 años, desde que dejé la Secretaría de Marina, los Infantes de Marina. Me abrí camino desde verter hormigón hasta dirigir obras para Constructora Fuerte de México aquí en Monterrey. Pensé que había visto todo tipo de tonterías corporativas que existían, pero Ricardo estaba jugando un juego completamente diferente. Don Ernesto Velasco, nuestro fundador y director ejecutivo, solo se sentó allí a la cabecera de la mesa. Ni siquiera parpadeó. Los miembros de la Junta lo miraban como si estuvieran esperando alguna especie de señal, pero Ernesto simplemente cruzó las manos y permaneció en silencio. Por ahora. Ricardo se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa que tenía. Javier comprende el ritmo que esperan nuestros clientes del gobierno. Los métodos de El Muro son exhaustivos. La forma en que dijo exhaustivos hizo sonar como si yo estuviera frenando a todos. Javier Morales estaba sentado a 3 asientos de mí, luciendo como si hubiera salido de algún cartel de reclutamiento de escuela de negocios. Recién graduado de negocios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, traje caro, y esa sonrisa petulante que viene de no haber tenido nunca tierra debajo de las uñas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dedicó un pequeño asentimiento como si ya estuviera eligiendo mi lugar de estacionamiento. Sentí esa carta de renuncia en el bolsillo de mi chaqueta. La había impreso la noche anterior, no porque quisiera renunciar, sino porque podía ver el panorama general. Ricardo había estado preparando esto durante meses, y la reunión de hoy era solo el empujón final. El trabajo industrial Valle Oriente era nuestro contrato gubernamental más grande este año. Un proyecto de 24 millones de pesos mexicanos para construir nuevas instalaciones de mantenimiento en la base aérea militar a las afueras de Monterrey. Había estado trabajando en las especificaciones durante 8 meses, lidiando con los altos mandos de la Marina, las regulaciones de STPS y suficientes trámites burocráticos para dar la vuelta a Nuevo León 2 veces. Ahora Ricardo quería entregárselo a su hijo como si fuera un regalo de cumpleaños. Me puse de pie despacio. Si quieres que tu hijo se encargue del trabajo industrial Valle Oriente, dije, manteniendo la voz firme, entonces esto te pertenece. Puse la carta doblada sobre la mesa. La sonrisa de Javier se hizo más amplia. Ricardo parecía como si fuera Navidad. Pero Ernesto finalmente habló. Bien, dijo, con voz que no delataba nada. Dale el proyecto a Javier. Luego me miró directamente. El Muro, mi oficina en 10 minutos. Trae esa carta. Su tono no mostró enfado ni simpatía. No mostró nada en absoluto. Y de alguna manera eso era peor que cualquiera de las dos cosas. Fue entonces cuando supe que esto no había terminado. Ni de lejos. Verás, llegué a Monterrey hace 3 años después de mi divorcio, pensando que Nuevo León sería un nuevo comienzo. Tenía mi camioneta, mis herramientas, y 15 años de experiencia de los Infantes de Marina construyendo de todo, desde pistas de aterrizaje hasta puentes en lugares que no se encuentran en la mayoría de los mapas. Elena y yo nos separamos en San Luis Potosí después de que me despidieran de esa compañía de servicios petroleros cuando los precios del petróleo se desplomaron. Ella se quedó con la casa, yo me quedé con la deuda, y ambos acordamos que Miguel estaría mejor quedándose allí para terminar la escuela secundaria. Constructora Fuerte de México se suponía que sería diferente, una compañía propiedad de veteranos que valoraba la experiencia por encima de la política. Ernesto Velasco la había fundado en 1998 después de retirarse como coronel del Cuerpo de Marines. El lema de la compañía estaba pintado justo allí en la pared del vestíbulo: honor, integridad, excelencia. Creí en eso cuando firmé mi contrato. Cuando comencé aquí, Ricardo apenas sabía que yo existía. Nos cruzábamos en el pasillo, él me daba un rápido asentimiento y seguía caminando. En aquel entonces, su indiferencia era más fácil de manejar que lo que vino después.
Ricardo era el director de operaciones, se había trasladado de alguna firma de consultoría corporativa unos 5 años antes de que yo llegara. Nunca usó botas de trabajo, nunca se ensució las manos, pero sabía hablar el idioma corporativo que impresionaba a la Junta. Durante el problema de la cadena de suministro de 2021, cuando los precios de la madera se dispararon y la mitad de nuestros subcontratistas tuvieron retrasos de meses, pasé 14 horas al día reestructurando los horarios de trabajo para mantener 4 proyectos importantes en curso. Encontré proveedores alternativos, renegocié los cronogramas de entrega, e incluso conduje hasta Oklahoma yo mismo para recoger materiales cuando el transporte por camión se retrasaba. Ahorré a la compañía cerca de 48 millones de pesos mexicanos en cláusulas de penalización y mantuve nuestros contratos gubernamentales en regla. Mi antigua supervisora de sitio, Laura Jiménez, solía decir que yo tenía un don para ver más allá de lo evidente. El muro, siempre sabes qué fuego apagar primero, me decía, y yo sabía que lo decía en serio. Ricardo lo llamó suerte. Debería haber sido mi primera advertencia de que no estábamos viviendo en la misma realidad. La cosa sobre la gestión de la construcción es que no se trata solo de leer planos y gestionar cronogramas. Se trata de entender cómo se construyen realmente las cosas en el mundo real, donde el clima retrasa tu vertido de hormigón, donde tu subcontratista de electricidad llama enfermo el mismo día que aparece el inspector. Donde descubres que los planos arquitectónicos no coinciden con lo que realmente hay en el suelo. Ese conocimiento proviene de años de estar parado en el barro a las 6 de la mañana averiguando cómo hacer que las cosas funcionen. Javier apareció hace unos 18 meses. Ricardo lo presentó como si estuviera mostrando un caballo premiado. 20 años de saber cómo se construyen realmente las cosas. Javier me estrechó la mano con esa sonrisa practicada. He oído que su gestión de la construcción es sólida, dijo, y la pausa antes de sólida me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi posición en su mente. Los cambios comenzaron pequeños. Una reunión que debería haberme incluido terminó con secciones enteras reescritas para eliminar mi nombre. Datos que yo había verificado fueron editados antes de llegar a la Junta, suavizando los errores de Javier y borrando mis correcciones. Cuando se lo mencioné a mi equipo, Rodríguez me apartó junto al cobertizo de equipos. Lo vemos venir, el muro. ¿Pero qué podemos hacer? Usted sabe cómo opera Ricardo. Yo lo sabía. Y podía sentir el suelo temblando bajo mis pies mucho antes de que Ricardo intentara dejarme fuera por completo. La cosa que no sabía entonces era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ricardo para hacer que su hijo pareciera la próxima gran promesa en gestión de la construcción. Javier entró en Fuerte de México como si el lugar se hubiera construido solo para él. Tenía esa confianza pulida de alguien a quien nunca le habían dicho que estaba equivocado, un título de negocios que agitaba como si fuera alguna licencia de construcción, y un apellido que abría puertas que su currículum nunca podría. Espero aprender el oficio, me dijo su primera semana. La forma en que lo dijo dejó claro que la parte de aprender era opcional. El cambio comenzó en silencio. Una especificación técnica que yo había finalizado regresó con las notas de Javier garabateadas por todas partes. Solo actualizando el lenguaje, dijo, a pesar de que sus cambios crearon problemas que tuve que arreglar más tarde. El chico se las había arreglado para convencerse de que cambiar tiempo mínimo de curado del hormigón 28 días por tiempo de curado del hormigón según sea necesario era una mejora. Sin mencionar que las regulaciones federales especifican exactamente lo que mínimo significa. En una reunión de equipo, estaba explicando los nuevos protocolos de STPS cuando Javier intervino a mitad de camino. De hecho, cubrí esto con los muchachos el lunes, anunció. Toda la tripulación se miró entre nosotros como si estuvieran viendo un partido de tenis. Rodríguez comenzó a decir algo, pero yo negué con la cabeza. No valía la pena avergonzar al chico delante de todos. Unos días después, uno de mis capataces, Martínez, me apartó. Ricardo dice que la compañía necesita un pensamiento más innovador, dijo. Dijo que los métodos de El Muro eran sólidos pero anticuados. Sentí ese ardor en la garganta, pero mantuve la voz nivelada. Gracias por el aviso. La cosa es, continuó Martínez, que no pudo responder preguntas básicas sobre los requisitos de carga. Tuvo que buscar todo en su teléfono. Esa debería haber sido una señal de advertencia para cualquiera que estuviera prestando atención.
Pero Ricardo no estaba interesado en señales de advertencia. Estaba interesado en formar a su sucesor. Cuanto más presionaba Javier, más lo elogiaba Ricardo. Él ve el panorama general, dijo Ricardo en una reunión, con una mano en el hombro de Javier. No podemos quedarnos haciendo las cosas a la antigua para siempre. Los miembros de la Junta comenzaron a usar exactamente las mismas frases que usaba Ricardo: innovación, liderazgo fresco, recortar peso muerto. Sus ojos siempre se desviaban hacia mí cuando lo decían. Comencé a llevar registros. Correos electrónicos, marcas de tiempo, cambios de proyecto, conversaciones. No sabía para qué lo necesitaría, pero podía sentir que las cosas se movían más rápido de lo que podía controlar. Mi padre solía decir: hijo, cuando estás en una pelea de cuchillos, más te vale saber dónde están todos los bordes afilados. Esto se sentía como una pelea de cuchillos, excepto que yo era el único que sabía que estábamos luchando. El incidente del sitio Henderson que Ricardo seguía mencionando ocurrió en 2019, antes de que Javier apareciera. Habíamos tenido un subcontratista que intentó apresurar un vertido de cimentación durante una advertencia meteorológica. Detuve todo el trabajo, envié a todos a casa y asumí la culpa del cliente por los retrasos. Resultó ser la llamada correcta cuando esa tormenta arrojó 80 milímetros de lluvia que probablemente habrían herido a alguien. Ricardo no estaba allí ese día. Estaba de vuelta en la oficina escribiendo informes sobre contingencias climáticas mientras yo estaba de pie en el barro tomando decisiones reales. Pero de alguna manera Javier había conseguido mi informe del incidente. La primera revisión trimestral de Ricardo aterrizó en mi bandeja de entrada un jueves por la mañana. Parecía rutinaria, pero cuando la abrí, mi nombre apareció exactamente una vez, enterrado en una nota al pie de página en la parte inferior: apoyo de gestión de sitio proporcionado según sea necesario. Miré fijamente esa línea durante mucho tiempo y luego la reenvié a mi equipo. Martínez respondió de inmediato. ¿Qué pasa con las soluciones para la cadena de suministro y la reestructuración de la oferta de Valle Oriente? Le escribí de vuelta: pregúntale a Ricardo. Pero sabía que no lo haría. Ninguno de ellos lo haría. Así es como funciona la política corporativa: no cuestionas la narrativa a menos que quieras convertirte en parte del problema. En la siguiente reunión de liderazgo, Ricardo puso su informe actualizado en la pantalla. Como pueden ver, dijo, tocando la diapositiva, los retrasos en el proyecto se deben a enfoques de gestión anticuados. Las demandas actuales requieren un pensamiento diferente. Mantuve mis ojos en la mesa. Enfoques anticuados significaban cualquier cosa que yo hubiera construido en más de 2 décadas. Los protocolos de seguridad que nos habían mantenido libres de accidentes durante 3 años. Las relaciones con los proveedores que nos conseguían materiales cuando otras compañías estaban luchando. Los programas de capacitación de la tripulación que nos ahorraron tiempo y dinero. Javier se inclinó con falsa humildad. He estado probando algunos procesos optimizados, dijo. Con el apoyo adecuado, podemos recortar semanas a los tiempos de entrega. La miembro de la Junta Sara Sullivan asintió. La velocidad lo es todo en los contratos gubernamentales. Hablé, manteniendo la voz tranquila pero firme. La velocidad sin los protocolos de seguridad adecuados pone en riesgo a los trabajadores. Varios pasos que Javier eliminó son requeridos por los estándares federales de STPS. La sonrisa de Ricardo se tensó. Los estándares se pueden actualizar con la justificación adecuada. Se puede, dije, pero no sin revelar los cambios operativos a la Junta. Entonces otro miembro de la Junta intervino, usando las palabras exactas de Ricardo de antes. Necesitamos innovación, no resistencia al cambio. Ahí estaba. Esas frases no viajan desde abajo, se entregan. Ernesto se sentó a la cabecera de la mesa, manos cruzadas, rostro indescifrable. No estuvo de acuerdo, no estuvo en desacuerdo. Solo observó. El viejo marine en él probablemente vio exactamente lo que estaba sucediendo, pero estaba dejando que se desarrollara. Había visto esa mirada antes, de vuelta en el servicio. Es la mirada que pone un oficial al mando cuando está reuniendo toda la inteligencia antes de hacer un movimiento. La Junta no solo estaba escuchando a Ricardo, estaba comprando lo que él vendía. Y el silencio de Ernesto significaba que veía exactamente lo que estaba sucediendo,
Pero no estaba listo para intervenir todavía. Salí preguntándome de qué se trataba realmente ese silencio y por qué quería ver hasta dónde empujaría Ricardo. La puerta de la oficina de Ernesto estaba abierta cuando llegué, carta de renuncia en mano. No me dijo que me sentara. Solo me miró con esa expresión indescifrable. Cierra la puerta, el muro. ¿Lo hice? Tenía las manos sudorosas, la carta se calentaba por sostenerla con demasiada fuerza. Él asintió hacia el papel. ¿Trajiste eso esta mañana? Sí, señor. ¿Por qué? Su voz era nivelada, no acusadora. Casi curiosa. Me encontré con sus ojos. Porque si me quedaba más tiempo, me convertiría en la excusa que necesitaban para destrozar todo lo que hemos construido aquí. Ernesto me estudió por un largo momento. ¿Qué crees que Javier no puede manejar? No suavicé las cosas. Las especificaciones técnicas, los protocolos de seguridad, la realidad del campo. Hay sistemas que solo funcionan porque fueron construidos con experiencia en el terreno. Quita la pieza equivocada y todo se desmorona. Exhaló lentamente. Sospechaba algo así. ¿Sospechabas qué? Mi pulso dio un salto. Que Ricardo ha estado siendo selectivo con los datos. Los números no han estado cuadrando, pero necesitaba confirmación. Contuve la respiración. La tengo. Estuvo en silencio por un momento. Luego abrió el cajón de su escritorio y deslizó una tarjeta de visita hacia mí. Consultoría de Construcción Costa del Golfo. Fruncí el ceño. ¿Quieres que trabaje para ellos? Quiero que estés en un lugar donde Ricardo no pueda manipular tu valor para que quede enterrado bajo su política, respondió. La tarjeta se sintió más pesada de lo que debería haber sido. Ernesto no me estaba despidiendo. Me estaba posicionando, y yo estaba empezando a entender que había estado parado en un tablero de ajedrez sin saberlo. Esto se queda entre ustedes, añadió. Ricardo cree que ha ganado. Déjalo pensar eso por ahora. Miré la tarjeta de visita. Verónica Garza, directora de operaciones. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente allí? Costa del Golfo se encarga de la revisión de cumplimiento por terceros para todos nuestros contratos gubernamentales. Han estado haciendo preguntas sobre discrepancias en nuestros informes del proyecto Valle Oriente durante semanas. Les he estado diciendo que estamos investigando internamente. Ernesto se reclinó en su silla. Ahora, realmente lo estamos. Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. ¿Has estado planeando esto? He estado preparándome para esto, corrigió. Hay una diferencia. Esperaba estar equivocado sobre Ricardo, pero necesitaba estar listo si no lo estaba. Ernesto se levantó y caminó hacia su ventana con vistas al patio de construcción. ¿Sabes lo que aprendí en los marines, el muro? A veces la mejor manera de lidiar con un problema es darle suficiente cuerda para que se ahorque solo. Ricardo se ha estado volviendo descuidado porque cree que ya ha ganado. ¿Y si no ha estado falsificando informes? Ernesto se volvió hacia mí. Entonces harás una revisión de cumplimiento de rutina, encontrarás todo en orden, y todos avanzaremos. Pero si lo ha hecho. No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Me puse de pie, carta de renuncia todavía en mi mano. Quédate con eso, dijo Ernesto, asintiendo a la carta. Podrías necesitarla para el rastro de papeleo. Pero no la presentes todavía. Veamos qué encuentra Costa del Golfo primero. Consultoría de Construcción Costa del Golfo me dio la bienvenida con sonrisas profesionales y una pila de archivos que podrían haber necesitado su propio almacén. Acero que probablemente costaba más por pie cuadrado de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Verónica Garza resultó ser una exoficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de unos 45 años, con esa manera directa que viene de años de tratar con contratistas que piensan que las regulaciones son sugerencias. Agradecemos que haya intervenido, dijo Verónica, entregándome la primera carpeta. Los informes de Fuerte de México no han coincidido con nuestras observaciones de campo durante meses. Ernesto dijo que usted es la única persona que puede explicar las discrepancias. Única persona.
Esas palabras golpearon algo en mi pecho. Me senté en un escritorio cerca de la oficina de Verónica y abrí el archivo superior. La primera página mostraba un cronograma que reconocí de mi plan original del proyecto Valle Oriente, pero las siguientes páginas estaban equivocadas. Pasos eliminados, hitos renombrados, proyecciones de costos suavizadas en números sospechosamente limpios. Marqué una sección y llamé a Verónica. ¿De dónde vino esto? Lo envió Ricardo, dijo ella. Afirmó que el equipo de construcción aprobó las modificaciones. Mantuve la voz firme. Yo nunca aprobé nada de esto. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué su informe dice que usted optimizó estos procesos? Porque necesitaba que Javier pareciera un genio, pensé. Pero todavía no dije eso. 2 horas más tarde, Verónica regresó con otro archivo. El muro, mira estos registros de seguridad. No coinciden con tus protocolos originales. Tenía razón. No coincidían. Los registros marcados como las mejoras de eficiencia de Javier eran idénticos a borradores preliminares que yo había escrito meses antes, borradores que nunca publiqué porque no estaban listos. Las marcas de tiempo mostraban a Javier presentándolos 6 meses después de que yo los escribiera, pero el contenido era palabra por palabra de mis archivos. Llamé a Rodríguez de vuelta a Fuerte de México. ¿Ricardo accedió a mis archivos de proyecto recientemente? Él dudó. El muro pidió acceso administrativo el mes pasado. Dijo que era para una auditoría de cumplimiento. No pensé que pudiera decir que no. Cuando colgué, mis manos temblaban. Los documentos de Costa del Golfo no estaban revelando un malentendido. Estaban revelando fraude deliberado. Ricardo no solo había alterado informes. Había robado mi trabajo, lo había cambiado de marca y lo había usado para hacer que su hijo pareciera competente. Al tercer día en Costa del Golfo, la evidencia ya no susurraba. Estaba gritando. Cada documento que abría apuntaba al mismo arquitecto, Ricardo Morales. Extendí 3 informes sobre el escritorio. Verónica se paró detrás de mí mientras trazaba una línea con el dedo. Esta proyección de costos, dije, está basada en las supuestas tasas de eficiencia mejoradas de Javier. Verónica se acercó. Pero este registro de seguridad muestra los cálculos de error originales. Mis cálculos de error, la corregí. Javier los copió y cambió las marcas de tiempo. Ella exhaló. ¿Cuántos archivos? Suficientes para hacer que la incompetencia parezca innovación. El siguiente archivo era peor. Reasignaciones de presupuesto que yo nunca había autorizado. Decenas de miles cambiados a los proyectos piloto de Javier, todos firmados con aprobaciones falsificadas usando mi firma electrónica. Pasé a la página de autorización. Aquí, dije. Afirmó que los ahorros de costos provinieron de la reestructuración de mi departamento. Eso es imposible, la voz de Verónica bajó. El muro, esto es fraude deliberado. Asentí. Infló el desempeño de Javier y enterró cada error bajo mi nombre. Ricardo firmó todo eso. Verónica se fue y regresó con su oficial de cumplimiento, Gustavo Campos. Nuestro sistema marcó inconsistencias importantes, dijo Gustavo. Sus hallazgos activaron una auditoría automática. Yo no celebré. Solo le entregué la carpeta. Estas son las discrepancias. Úselas como sus protocolos requieran. Él escaneó las páginas y silbó en voz baja. Esto no es contabilidad descuidada. Esto es falsificación intencional. Envíelo a Ernesto Velasco, dije, y a la Junta. Necesitan verlo exactamente como es. Gustavo asintió. Lo enviaremos hoy. Al final de la tarde, el informe de auditoría formal de Costa del Golfo ya estaba en camino a Constructora Fuerte de México, completo con firmas, marcas de tiempo y la confirmación de que los archivos alterados se originaron bajo la autorización de Ricardo. La casa de naipes que había construido, reunión por reunión, mentira por mentira, estaba a punto de colapsar bajo su propio peso. La reunión de emergencia ocurrió menos de 24 horas después de que Costa del Golfo enviara su auditoría. No fui invitado, pero Rodríguez me llamó en el instante en que salió de la sala de la Junta.
El muro fue brutal, susurró. Pude oír voces detrás de él, levantadas y desesperadas. Entonces la voz de Ernesto cortó a través de todo, firme y fría. Ricardo, explica las discrepancias. Hubo un barajado de papeles, tartamudeos, y luego la débil respuesta de Ricardo. Esos archivos fueron sacados de contexto. Ernesto no se inmutó. Costa del Golfo rastreó las alteraciones hasta sus códigos de autorización. No contexto. Control. La voz de Sara Sullivan siguió, martillando el punto. Nos engañó, Ricardo. Durante meses. Javier intentó intervenir. Papá no engañó a nadie. Los datos fueron malinterpretados. Siéntate, Javier, dijo Ernesto. Sin ira, solo mando. Tus protocolos modificados fallaron en el momento en que el muro se fue. La auditoría muestra que eliminaste pasos de seguridad requeridos por ley federal. La voz de Javier se quebró. Él podría haber ayudado si no se hubiera ido. Sara lo interrumpió. Él se fue porque ustedes dos lo empujaron. Rodríguez susurró, el muro, deberías haber visto sus caras. Otro miembro de la Junta habló a continuación. Javier será destituido de toda autoridad del proyecto de inmediato. Javier farfulló, no pueden hacer esto. Ernesto lo anuló. Y Ricardo Morales está despedido. Efectivo de inmediato. La sala se quedó en silencio. Casi podía sentirlo a través del teléfono. Reputaciones estrellándose, carreras terminando, la justicia finalmente poniéndose al día. Entonces Sara dijo algo que no esperaba. Le debemos una disculpa a Carlos Soto. Rodríguez exhaló. Todos estuvieron de acuerdo, el muro. ¿Incluso Ernesto? Sí, confirmó Rodríguez. Apreté mi mano contra mi pecho, manteniendo la voz firme. Recibido. Colgué la llamada antes de que la emoción pudiera desbordarse. La justicia estaba ocurriendo, pero todavía no sabía lo que significaba para mi futuro. Ernesto eligió un pequeño restaurante cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey, lejos de las torres corporativas de Fuerte de México y las pulidas salas de conferencias. Cuando entré, él ya estaba sentado con una taza de café intacta frente a él. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. Lo hice, manteniéndome firme a pesar de que mis nervios estaban vibrando. Él cruzó las manos. Manejaste esto con mucha profesionalidad. Me encontré con sus ojos. Manejé la verdad. Eso es todo, dijo en voz baja. Eso era exactamente lo que necesitaba que hicieras. Fruncí el ceño. ¿Necesitabas que dejara Fuerte de México? Necesitaba que estuvieras fuera del alcance de Ricardo, respondió. Si te quedabas, él te habría enterrado bajo suficiente documentación falsa para confundir incluso a la Junta. Costa del Golfo era el único lugar donde no podía manipular tus hallazgos. Pensé en eso. La renuncia que se sintió como un final había sido parte de una estrategia más grande, una de la que yo no sabía que formaba parte. Ernesto se inclinó hacia adelante. La integridad siempre ha sido tu fortaleza. No inflas números. No juegas a la política. Trabajas con hechos, y eso es raro. Me quedé callado, esperando. Colocó una carpeta sobre la mesa. Este es un contrato de consultoría a largo plazo. Trabajarías con Costa del Golfo y reportarías directamente a mí. No como empleado, sino como socio. La palabra me golpeó como un mazo en el pecho. ¿Socio? Ernesto asintió. Liderarías la seguridad y la gestión de proyectos para los contratos que comenzamos el próximo trimestre. Sin política interna, sin interferencias, autoridad total. Respiré lentamente, dejando que el peso de eso se asentara. No un regreso a Fuerte de México. No una segunda oportunidad dentro del mismo sistema roto. Algo completamente diferente. Algo donde no tendría que encogerme para sobrevivir. Revisaré el contrato esta noche, dije. Ernesto permitió la más leve sonrisa. Tómate tu tiempo. Este es tu futuro para decidir.
Cuando salí de ese restaurante, me di cuenta de que la reivindicación que había imaginado, volver a entrar en Fuerte de México victorioso, era demasiado pequeña para la vida que se abría ante mí. Firmé el contrato de consultoría con Costa del Golfo un martes por la mañana. Sin ceremonia, sin apretones de manos más allá de la cálida sonrisa de Verónica. La firma se sintió menos como un cierre y más como oxígeno llegando finalmente a una parte de mí que había estado sofocada por demasiado tiempo. Los números eran reales. Tarifa base de consultoría de 2.250 pesos mexicanos por hora, 40 horas semanales garantizadas, más bonificaciones de desempeño vinculadas a los hitos del proyecto. El trato de sociedad de Ernesto incluía participación accionaria en la nueva división propiedad de veteranos. Después de 18 meses de ver mi trabajo robado y mi reputación atacada, estaba mirando casi el doble de mi antiguo salario en Fuerte de México. Más tarde esa tarde, Rodríguez me llamó. Su voz era firme de una manera que no había oído en meses. Es oficial, dijo. El despido de Ricardo es permanente. Javier también está completamente fuera. La Junta dijo que los informes falsificados anularon cualquier apelación. Exhalé lentamente. Sus decisiones, no las mías. Lo sé, respondió. Todos lo saben. La compañía se está reestructurando. Cumplimiento está reescribiendo la mitad de nuestras políticas. La gente sigue diciendo que tu renuncia no rompió Fuerte de México. Las mentiras sobre ti sí lo hicieron. Ernesto pasó por Costa del Golfo más tarde esa semana. No llamó a la puerta, simplemente apareció en el umbral con esa misma expresión indescifrable. Instalándose, pregunté. Lo estoy, dije. Bien. Hay un contrato más grande que viene después de este. Revisión de seguridad de varios años para toda la región noreste. Usted lo liderará. Asentí. Estoy listo. La Junta aprobó el presupuesto ayer. Contrato de 7 cifras. Tu parte te preparará para la próxima década. Esa noche, conduje a recoger a mi hijo Miguel de su colegio comunitario. Él había estado callado sobre toda la situación de Fuerte de México, pero podía notar que estaba observando cómo yo lo manejaba. 19 años, tratando de averiguar en qué tipo de hombre quería convertirse. Papá, dijo mientras se subía a la camioneta, todavía cargando su equipo de soldadura. El profesor García se enteró de tu nuevo trabajo. Dijo que Costa del Golfo es algo grande. Lo miré. Lo es. ¿Y ahora eres como un socio? Sí, lo soy. Miguel Adams estuvo en silencio por un momento, luego dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier reunión de la Junta. Les dije a los muchachos en la escuela que mi papá no se echa atrás cuando la gente intenta estafarlo, pero que tampoco se enoja por eso. Simplemente lo maneja. Tuve que tragar antes de poder responder. A veces la mejor manera de ganar es irse y construir algo mejor. Eso es genial, papá. Más tarde esa noche, llamé a mi ex esposa Elena. Habíamos estado divorciados durante 3 años, y las cosas habían estado tensas durante el desastre de Fuerte de México. Ella se había preocupado por mi capacidad para proporcionar pagos de manutención estables, especialmente con Miguel buscando programas de escuelas técnicas. Carlos, dijo cuando contestó. Miguel me contó sobre la sociedad. Es una buena oportunidad, dije. También dijo que manejaste todo sin perder los estribos. Eso le importa, ¿sabes? Ha estado observando. Me apoyé contra la encimera de mi cocina, mirando el horizonte de Monterrey. Supuse que sí. La estabilidad financiera también ayuda, admitió ella. La escuela técnica es cara, y yo estaba preocupada. Ya no necesitas preocuparte, dije. Este contrato cubrirá la educación de Miguel y algo más. Hubo una pausa. Estoy orgulloso de ti, Carlos. Por no dejar que te rompieran. Después de que colgamos, salí al porche trasero. El aire nocturno era húmedo, clima típico de Nuevo León, pero se sentía diferente de alguna manera. Más limpio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Verónica. Primera reunión de revisión de proyecto mañana a las 9 de la mañana. Ernesto estará allí. Grandes cosas por delante.
Le escribí de vuelta, listo para ello. Y lo estaba. Por primera vez en años, estaba trabajando con personas que valoraban lo que yo aportaba a la mesa en lugar de tratar de disminuirlo. Ernesto no solo me había ofrecido un trabajo. Me había dado una plataforma para construir el tipo de carrera que siempre creí que era posible. La ironía no se me escapaba. Ricardo me había echado para hacer espacio para su hijo incompetente. Al hacerlo, me liberó para convertirme en algo más grande de lo que jamás podría haber sido dentro de la máquina política de Fuerte de México. Solían depender de mi trabajo y fingir que no lo hacían. Ahora dependerían de los sistemas que creo sin poder controlarme nunca más. Ricardo y Javier destruyeron sus propias carreras tratando de destruir la mía, y yo no tuve que levantar un dedo contra ellos. La verdad había hecho todo el trabajo. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a permanecer pequeño cuando otras personas necesitan que lo seas. Al final, la competencia no necesita permiso para brillar. Solo necesita el escenario adecuado. Y a veces ese escenario es construido al alejarse de la audiencia equivocada. La venganza más poderosa contra aquellos que te subestiman no es demostrarles que están equivocados. Es construir una vida tan exitosa que su opinión se vuelve irrelevante. A veces el sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado para proteger a las personas equivocadas, y tu única opción real es construir un sistema mejor en otro lugar.